siempre inteligentes y con una gran capacidad para sensibilizar a las personas. Uno de estos ejercicios, por ejemplo, les pide a las mujeres que identifiquen un maltrato velado, como estos que decimos casi no se ven, pero además los clasifica maltratos velados por las buenas, por las malas y por las muy malas. O sea que es un ejercicio realmente de aproximación al fenómeno que descoloca a la persona y que no puede sino retrotraerla a un momento en el que tenga que surgir esa recuperación del yo de la persona. La insistencia también en el libro una y otra vez se repite esta frase en que es normal el enojo que puede sentir una mujer y el malestar frente al maltrato, mientras que toda una corriente, digamos, social, los principios que nos son inculcados parecieran oponerse a este enojo, y cuando la mujer manifiesta este enojo, inclusive hacerla ver que es ella la que está mal, que está loca, etc. También otra cosa que me gusta mucho es que analiza los cuentos, el amor romántico, y uno no puede dejar de pensar lo que incluso uno como mujer profesionista conoce de las historias de las amigas y de los colegas, y todo aquello que las mujeres somos capaces de hacer por amor o por un amor, creo yo, mal entendido. Un reciente estudio, por ejemplo, que acaba de ser premiado con el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales sobre los feminicidios en el Estado de México, saca una de las conclusiones de lo más interesantes y que son además muy afines a todo lo que se dice en este libro. La conclusión que saca es realmente dramática, porque el libro concluye que las mujeres que fueron asesinadas en esta muestra de casos que se analizaron, los expedientes de la Procuraduría de Feminicidios del Estado de México, lo que concluye es que, claro, había una serie de factores sociales que están propiciando el fenómeno del feminicidio, pero hace como un cruce con las historias individuales, y lo que concluye es que precisamente aquellas mujeres que habían decidido ser ellas mismas, que habían tomado su vida en sus manos, que eran autónomas, que querían tener una historia propia y un camino propio, son esas mujeres las que lamentablemente fueron asesinadas. Yo diría que, en resumen, este es un compendio que reúne el saber sobre la violencia y el saber sobre las relaciones de poder y de desigualdad en que se sustenta, pero que además lo hace de una forma bella. Es un libro bello, es un libro ameno, es un libro lleno de color, lleno de figuras, donde se invita a establecer una conexión con la propia vida. Me pareció también muy importante el capítulo cómo se ejerce el control sobre el otro, puesto que habla de la similitud de estrategias de dominio y nos hace reflexionar muchas cosas entre la violencia que ocurre en la familia, pero también la violencia que se sufre en la guerra, en el secuestro, en los rituales, es decir, en situaciones verdaderamente extremas, tan extremas como lo es la violencia en la familia. Es decir, todo este asunto del hogar como la zona del amor y de la protección, pues es una idea bastante romántica que ha sido puesta en cuestión muchísimas veces, y sin embargo, este imaginario tiende a nublar, a no visibilizar, a no reconocer esta violencia. Y me parece que, y también en este capítulo lo que se dice es que la ley, sin embargo, protege más los otros ámbitos que a la propia familia. Es decir, ¿cuántos años ha tardado la historia de la humanidad para realmente poner esto como un foco importante, para dejar de decir que no es un asunto privado, que es un asunto público y que es un asunto de la mayor importancia?
Y otra cosa que también se dice en el texto es que a muchas de las víctimas de esta violencia en promedio les puede tardar un proceso de 10 años el reconocer y el identificar esta violencia. Pero me parece que también Verónica nos mete al fondo del tema a través de ella misma, de su historia desgarradora. Y en este sentido recuerdo una frase de Canetti que me parece también muy ilustrativa. Esta frase de Elias Canetti dice: la crueldad del que se obliga a admitir una verdad lo atormenta, sobre todo a él, en este caso a ella misma. Y me parece también que otro de los aciertos de este libro es que habla de este, que suele ser como un factor común en que se habla de las familias disfuncionales y destrozadas, que son etiquetas muy propensas a ser utilizadas sobre todo por las burocracias que se ocupan de los problemas de las familias. Y yo creo que ahí lo que hace falta insistir es que no son las rupturas en sí mismas las que causan daño a las familias, sino el tipo de rupturas o incluso los lazos que permanecen rotos y que no se atreven a romper como Verónica lo hizo. Me parece que otra de las partes importantes es la denuncia de apoyos eficaces, la indiferencia que menciona y el desconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de este problema. Y en esta parte me parece que también cabría citar una frase de Zaffaroni que además